Esto es Diálogos en Colectivo, un podcast destinado para todo el público interesado de los temas de actualidad. Comenzamos. Pues sean bienvenidos una vez más a estos archivos sonoros que utilizamos aquí en Colectivo. Como ya pudieron haber dado cuenta en los promocionales de este podcast, andamos aquí en el mercado de artesanías de Metepec, pues consiguiendo algo para desayunar. Y el día de hoy pues no andamos solos, ya vieron en el video quién anda conmigo. Saludos, Neto. Hola, ¿qué tal, David? Espera, acomódate el micrófono. Sí. Hola, ¿qué tal, David? Pues sean bienvenidos esta vez a estos podcasts. Y pues sí, ya después de haber echado algo a la panza, a la caja de los pambazos, a la bodega de los frijoles, ya llenamos. Ahora sí, vamos a trabajar, vamos a darle. Y pues saludando también a Diana, que está hoy como invitada especial para complementar todo el club. Hola chicos. Pues yo feliz de que me hayan invitado a este podcast. A veces me toca estar detrás y no puedo participar al 100, pero me encanta la idea de poder estar hoy con ustedes, sobre todo porque, pues qué pena, me tuve que sacrificar. Amigo Gerardo, yo sé que te hubiera encantado estar aquí hoy. Tus ocupaciones y diferentes compromisos hoy no te lo permitieron, pero con mucho gusto te suplo hoy, amigo, para acompañarlos. Y pues es que aparte dijeron, sale más barato invitarle un taco a Diana. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué hay para hoy. Pues ya pudieron haberse dado cuenta que el día de hoy va a versar en estas cuestiones en torno a la comida, en torno a cuestiones gastronómicas, pero sobre todo en torno a masa. Como lo ven en el título del podcast, la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Y tiene varias formas de transformarse muy deliciosas, en serio. No puedo ni hablar ahorita. Así es, y entrando en materia, pues sí, déjenme comentarle que aquí en México pues, es un país muy vasto en muchos tipos de comida, pero sin duda alguna creo que la base de la comida en muchos de los estados, en muchas de las zonas de México, por no decir que prácticamente en todo México, es el maíz, ¿no? Y el maíz en sus múltiples formas, en sus múltiples versiones, también es la base de muchos de los platillos que, sobre todo en este mes, van a estar pues en la mesa de muchos hogares, ¿no? Y es esta versatilidad que se le da al maíz lo que permite transformarlo en múltiples opciones, desde tortillas, desde tamales, desde atoles, desde panes, ¿no? Y ya de ahí, uno lo que le quiera meter. Tostadas. Tacos. Enchiladas. Sí, a mí me llama mucho la atención que un día hacen el comentario de la comida mexicana, ¿no? Que todas las comidas mexicanas, bueno, platicando con mis sobrinos decían, pues es que todas son maíz y chile. Todas tienen maíz y chile, ¿no? Enchiladas, pues la tortilla, a menos que la hagas de harina, pero pues es común que sean tortillas de maíz, entonces enchiladas, tacos, sopes, los chilaquiles, ¿no? Todo es maíz. Y sí, mis sobrinitos decían, pues sí, maíz y chile, ¿no? Y empezaron ahí a hacer su lista de comidas y dijeron, pozole, es maíz y chile, ¿no? Entonces, es como que la base. Maíz, chile y algo de carne, ¿no? Sí, bueno, es que, seamos sinceros, la comida mexicana es exquisita y sobre todo es muy bien balanceada. Lo único malo es el exceso, muchachos. Sí. Aquí lo hemos comentado bastante. La comida mexicana es muy rica, sí, es maíz, chile y alguna proteína, la que tú quieras, porque la que no lleva carne, pues lleva la proteína del frijol o la proteína de la lenteja, que estamos hablando de unas ricas tostadas, que es maíz bien doradito, con una cama de frijolitos. Uy, le puedes poner un quesito y así nomás, y para adentro, papá. No. Ves a Dios. Pues no, y sobre todo que no solo en cuestiones como dice, ¿no? Tacos, enchiladas, sino también en bebidas, ¿no? Los atoles,
Hay algunos fermentados de maíz que permiten, pues, que son de festividades inclusive, ¿no? O sea, días específicos donde se realiza o festividades. Aquí en Metepec existen unos tamales, los tamales morados, que son específicos Sí. de la fiesta. Bueno, normalmente los hacen para Semana Santa y para sus fiestas del pueblo, ¿no? De San Miguel Toto. Existen esos. Pero sí, o sea, por ejemplo, un atole también muy familiar para las fiestas es el atole de pinole, que es masa con polvo de maíz bien tostadito. De Uy, qué negro. rico, sí, sí, sí. Y piloncillo. Y piloncillo. Así que Y eh, canela. cáscara de naranja, canela y todo lo que lleve, ¿no? Entonces, a ver, échate ese trompo a la uña. Si ustedes están escuchando el ruido de fondo, escuchan unas detonaciones, es que aquí en Metepec es casi como también fiesta, ¿no? Entonces, si escuchan ahí por ahí unas detonaciones, son cohetes de las festividades, no se espanten, ¿eh? Sí, y justamente en esas festividades lo que no va a faltar van a ser los tamalitos, ¿no? Ya bien decían acá que, por ejemplo, los tamales morados que se hacen con maíz morado. Yo alguna vez me tocó ver a una de mis tías ahí en el metate moliendo el maíz y luego echándole lava y pues sí, o sea, yo pues obviamente de niña decía, pues pintan los tamales, ¿no? Pensaba eso, pero... Como los de dulce, ¿no? Sí, como esos rositas de dulce, pero no, o sea, el color lo toman tanto del maíz como de la hoja, porque también buscan hojas que tengan esos tonos Sí, moraditos, ¿no? ajá. Y también esa es la otra parte, ¿no? O sea, incluso en el caso de la parte central de México, el uso del maíz en toda su extensión, porque no nada más es el grano cuando está fresco, o sea, el elote, sino ya que está seco, o sea, se transforma y todo, pero también la hoja, ¿no? El famosísimo totomostle, Sí. ¿no? Para las hojitas de los tamales y ahora vemos que incluso ya las ocupan para servir otros platillos, ¿no? Ahora que estamos buscando ser más ecológicos y naturales, entonces ahí ya va ocupado todo el maíz. No nos lo comemos la hoja, pero ya poco nos faltaba a veces. Bueno, eso de que usemos las hojas para servir ahora algunos alimentos, pues realmente no es nuevo. ¿Quién no fue al centro a echarse un elote y pues te lo daban en tu hoja porque nada más había eso y lo único que le ponen al elote era un intento de limón porque traía más agua que otra cosa y chile y en tu hojita ¿Pues de qué? elote? Maíz y chile. Maíz y chile. Y pues era lo único que había, porque no, de eso que le pusieran el palito y la mayonesa, no, pues eso era muy nice. Sí, y en esta parte de la transformación de la masa, hay un montón de variedades de tamales aquí en México, ¿no? Por ejemplo, no sé si recuerden cuando fuimos a grabar un video que también tenemos en nuestro canal de YouTube acerca de la festividad de San Isidro, allá en Huixquilucan, en la comunidad de Allende. Ofrecen un tamal que es literal, o sea, no es el típico envuelto, ¿no? Es la masa y doblan el tamal a la mitad y así lo cocen. Y ese es un tamal característico de la zona y sobre todo de la festividad. Entonces va adquiriendo ciertos tintes de acuerdo a la zona, de acuerdo a las fiestas, y eso también permite mucho la creatividad, por ejemplo, ahorita lo que hemos visto mucho con los sopes en formas diversas, ¿no? Sí, los sopes y las quesadillas, ¿no? Las quesadillas, Pero las dino quesadillas. las quesadillas, sí, pero fíjate, eso que dices de los tamales es bien cierto, porque vamos acercándonos más hacia la zona de Metepec y Toluca, ya acá en Ocoyoacac, ¿no? Con los famosísimos tamales de ollito, que muchos pensaríamos que la preparación, digo, los que no conocemos a lo mejor la forma en que se preparan, que es con la misma masa que hacemos pues los tamales de siempre, ¿no? Esa que diría mi abuelita, que ya nada más vas y la compras en el molino, porque ya ni la preparamos, ya no hay necesidad de ella, vas al molino y te venden tus kilos de masa, ¿no? Bueno, por lo menos acá en Metepec sí la puedes conseguir así, pero no, o sea, realmente la preparación no es con la misma masa, pero obviamente la base es el maíz, nada más que lleva otro proceso, o sea, es otra forma de preparación. Sí, aquí, bueno, hay como que dos variantes, por así decirlo. Uno que es con el polvo del maíz, ¿no? Que es el cacao simple, con el que se hace la masa para el tamal. Y la otra que es con el mismo maíz cacao simple, pero ya nixtamalizado, convertido en masa para poder hacer ese tipo de tamales.
Sí, bueno, hablando de tamales, pues hay una infinidad de tamales. A mí los que me agradan bastante son los oaxaqueños. De Oaxaca. De Oaxaca. Que ya no son de Oaxaca, ya no, los hacen en todos lados, Ajá. ¿no? Y sobre todo esa presentación o sea, compren tamales, están riquísimos, güey. Ven y pruébalos, en serio. Uf, esa presentación, mi tamalero de confianza la trae y sí dije, no, sí, sí están buenísimos, ¿eh? Que también ahí va implicando lo mismo, ¿no? Masa, Sí. chile, alguna proteína y ya la envoltura va variando de acuerdo de la zona, ¿no? En ese caso, pues con hoja de plátano. Sí, pero hablando de tamales y pues implicaciones, pues ¿cuál es el tamal más grande que ustedes conocen, muchachos? Sí, bueno, yo alguna vez en Veracruz probé el zacahuil, que y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, es maíz con chile, es una preparación de chiles y otras especies con carne. Bueno, el que yo probé y no era nada más así, carne de pollo, también tenía carne de puerco y estaba muy bueno y me lo sirvieron en una hojita de plátano, igual. Y la verdad es que pues es un tamalote para que te lo acabes en una sentada, pues está canijo, ¿no? Para que agarres y digas, solito me lo como, pues no. Es un tamal comunitario. Sí. Y la verdad es que vemos las diferentes manifestaciones o interpretaciones que tiene el maíz, la masa, ¿no? Y sí es cierto esa parte, porque yo me acuerdo desde niña, mi abuelita sí hacía tortillas. Yo me acuerdo mucho llegar y siempre estar pues cerca de la cocina de Humo los días que ella hacía tortillitas, porque pues cuando estaba ahí haciendo las tortillas y ya quedaba lo último de la masita, seguro iba a salir una tortilla chiquita, pero no me iba a dar una tortilla chiquita, ¿eh? Esperaba que estuviera media cocidita, le ponía salecita, le hacía una bolita y felices los nietos comiendo bolas de tortillas, ¿no? O sea, esos regalitos que te hacen las abuelitas. Exacto. Y en estas pues múltiples facetas que adquiere el maíz, ya dijimos ahorita, pues las masas, ¿no? A mí en una ocasión me tocó ir a Coyoacán justamente, a una escuela, y ahí nos ofrecieron atole, pero de tejocote, ¿no? Entonces es esta versatilidad también que tiene el maíz en poderlo combinar con cítricos, con frutas, ¿no? En una bebida que estaba muy buena. Entonces, esa es otra cara del maíz, ¿no? No solo es para consumo aquí sólido, también líquido. Sí, fíjate que en la zona de Santiago Textenco, bueno, y parte de lo que es en específico Santiago Tilapa, hay un atole que utilizan para la temporada de Semana Santa, que es el atole agrio. El atole agrio tiene un color muy particular, que es un tono rosita, y es justamente eso, o sea, es un atole de maíz, pero que dejan fermentar. Y es muy común consumirlo en esa temporada, así como a lo mejor el tezguín allá en Chihuahua, en las zonas en la zona del norte, las tezguinadas con este fermentado de maíz, pues por acá también se acostumbra en algunas épocas consumir ese tipo de fermentados que ellos lo llaman atole agrio. Digo, a reserva de a lo mejor la opinión de otros, pues sí tiene un sabor característico y muy intenso, muy intenso, a diferencia a lo mejor de los atoles que están aquí acostumbrados. Yo me acuerdo que mi mamá y mi abuelita pues hacían atole de maíz, pero un atole blanquito así en la cazuela, ¿no? Iban deshaciendo la masa poco a poquito, y no le ponían absolutamente nada más, o sea que a lo mejor una rajita de canela, y ahí estaba tu atole blanco, un atole de maíz blanco. Sí, también un atole muy característico de aquí de Metepec, es un atole que sirven las muchachas y te lo dan con el dedo. Sí, es atole con el dedo, nada más te traen a la vuelta y no sabes, en serio. Fíjate, qué Sí. curioso atole, ¿eh? Sí, es rico cuando le empiezas a tomar sabor, después ya te harta y así ya lo tienes que dejar ir. Pero justamente esta parte de los atoles, pues mucho tiene que ver con la parte también bueno, ahorita pensamos en un atole como caliente, ¿no? Acompañado, pero también hay bebidas de maíz que son frías, son para épocas de calor, ¿no? Por ejemplo, cuando lo combinan con el cacao y que se llevan incluso los niños con Sí. termo, ¿no? Bien frío.
Sí, en la zona sur de México, ¿no? Ya por todo lo que es Chiapas, Tabasco, o sea, lo que es el pozol o el tascalate, que al tascalate le ponen el achiote para que tome Sí. un tono rojo. Yo alguna vez probé el tascalate, la verdad es que estaba muy bueno, ¿no? Y te lo sirven así, con un montón de hielos, que, o sea, a mí me dio mucha risa en aquella ocasión porque, pues obviamente yo siendo del centro y siempre habiendo tomado nada más atoles, ¿no? O sea, calientes, pues cuando lo probé fue así como que, ay, mira, el champurrado puede ser frío, ¿no? En mi ignorancia, claro, en mi ignorancia en ese momento, pero pues ya preguntando, pues ya me dijeron que era lo que llevaba, ¿no? Que es el cacao, que es el achiote, y pues que se mezcla y se sirve bien frío porque pues así es, una bebida refrescante y sí que es refrescante y además nutritiva. Exacto. ¿Alguna otra bebida fría? Híjole, de otra de maíz. De maíz, pues a mí se me antoja el sotol. Es un fermentado, un destilado de maíz. Ay, el sotol, qué rico, en serio, ¿eh? A mí, ya sea frío o caliente, pero pues el sotol, esa bebida es espiritual. Me lleva a otros lados. Ahora ya estamos viendo esa faceta de los destilados, ¿no? Sí, sí, sí. Que también el maíz permite esas combinaciones. Sí, sí, pero creo que eso da para otro tema, ¿no? Regresando a lo nuestro del maíz, las gorditas. Bueno, aquí Mencionaban hace rato las dino gorditas y las variantes, ¿no? las dino quesadillas. Las dino quesadillas. A mí me ha tocado las dino gorditas, es la gordita, pero es frita, ¿no? Esa es una distinta, porque hay dos variantes, o sea, conocemos las quesadillas y las gorditas a comal y otras que son, pues al sartén son fritas, ¿no? Esas son comidas que te llegan al corazón, en serio. Por ejemplo, hablando de gorditas, pues ¿cuál es la que a ustedes más se les antoja, no? Si hablamos de gorditas así, salada con relleno, ay, a mí me encantan unas que, poco las comemos en casa, pero cuando las llegan a hacer son muy ricas, con las sobras del chicharrón, lo que quedan las carnitas que dicen, ay, esas son muy ricas porque así mezclas la masita con el chicharroncito, con lo crujiente, haces tu bolita de masa, la aplastas, la pones al comal y ya sin necesidad de que le pongas más grasita con la que suelta del mismo chicharrón, se fríe y esas a mí me encantan con una salsa roja. Esas son deliciosas, o sea, son de mis favoritas, definitivamente. Digo, si hablamos de gorditas saladas, porque por acá también les llamamos gorditas a otras preparaciones con maíz, pero ahorita hablamos de ellas. Ahorita hablamos de eso. Por ejemplo, a mí las que sí me gustan son las gorditas de chicharrón, ¿no? Esas están imperdibles. Pero, por ejemplo, hay otras que no sé de dónde sean originalmente, pero aquí en la zona, lo que es una gordita de masa, pero con carne de puerco, ¿no? Entonces, después la fríen, como tú dices, ¿no? Van fritas en manteca de puerco. Posteriormente la abren y le retacan otro puño de carne con cueritos, ¿no? Esas son muy buenas. Esas son originarias de Michoacán, las famosas corundas o no sé, Las no, son Los tamales. los tamales, ok, bueno. Pero ese tipo de gorditas sí es muy famoso allí por Michoacán, entonces, pues Michoacán, zona de carnitas, pues ¿qué le podían poner a las carnitas para mejorarlas? Maíz, papá. Y una buena salsa. Sí, y una buena salsa para que resbale bien. O sea, son muy geniales, ¿no? Hablando de esas, por ejemplo, aquí en la zona de aquí, de Toluca, pues no sé si se halla el Valle de Toluca, pero en el Capulín, pasando Tenango, están las gordas del Capulín, que son, sí. que son hechas, pero el maíz es martajado, o sea, no es completamente molido. Entonces, tienes ese sabor cuando la estás mordiendo, tienes ese crunch, ese suave, y te las preparan así, o sea, la base es de maíz con haba, y ya tú pides pues que tu proteína preferida, ¿no? Le puedes poner cecina, le puedes poner bistec, le puedes poner cualquier otra proteína, o hay combinaciones, pues simplemente ya sea con frijol o con poco de chicharrón, y te las sirves así, ¿no? Sí, ese es un lugar muy emblemático, ¿no? Cuando vas en carretera, es como que una parada casi obligada. Sí, 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 cuando uno va a rezarle al Santo Señor de Chalma, tiene que pasar a desayunar uno ahí. Sí, bueno, fíjate que justamente ahí en Chalma también bueno, es común ver a la entrada del templo las personas que están vendiendo los tamales fritos.
Ah, sí, en las mañanas, sí. Ujú. Que es ya el tamal ya frío de un día anterior y que rebanito o así entero inclusive, frito, ¿no? Y entonces saliendo ya después de tu visita obligada, un rico tamal, pues como dices, con una buena salsa, aunque el tamal sea de chile verde. Sí, no tiene que faltar, aunque acá uno viene enchilado. Ahorita que mencionan lo de los tamales, a mí me da, bueno, y acá ya los bautizaron como los guajolocombos, ¿no? O sea, las tortas de tamal, ¿no? Muy ricas, pero además le añades un rico atole, que en algunas ocasiones el atole, volvemos, es un champurrado, ¿no? Sí. Digo, hay variedad de atoles también porque pues, pero por ejemplo, incluso los que ya son de los que vienen de sobrecito, que ya nomás les echas la leche o el agüita, pues de todas maneras es maíz procesado, ¿no? O sea, es Sí, maíz, sí, ¿no? harina de maíz. O sea, estos de fécula de maíz, Sí. ¿no? O sea, al final de cuentas fue maíz, nada más que saborizado, y ya nomás le tienes que poner la agüita, ¿no? O la leche, según sea el caso, y te andas comiendo tu tamal con tu pan y un rico atole. Y bueno, la verdad es que, seamos sinceros, si es un desayuno nutritivo, pero pues si es de diario, ahí sí hay que echarle cuentas, ¿no? A los carbohidratos y calorías, pero no, pues volvemos, ahí regresamos al maíz. O bien dicen que los mexicanos somos hijos del maíz, ¿verdad? Sí. Definitivamente, sí. Lo dije muy bonito. Lo sé, ya me están haciendo acá caras, lo dije muy bonito, pero sí somos hijos del maíz. O sea, imagínense una casa donde no haya tortillas, no se puede. Donde no haya una tostada, por ejemplo, para acompañar un rico pozole, que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, tenemos el maíz en forma de tostada, tenemos al maíz en forma de grano. ¿No? Ya alguna vez comentaba, ¿no? En el podcast de las salsas, los guaraches acá de la zona de Toluca, de la zona de la Teresona, que también es ese maíz martajadito, o sea, que le dicen así, ¿no? Porque es como maíz quebradito, ese maíz azulito, y que además le ponen nopales y eso. Y la verdad es que volvemos, o sea, ¿cuál es la base del guarache? El maíz. Entonces, pues creo que por donde lo querramos ver, incluso si volteamos incluso a los estados del norte, que a lo mejor el consumo del maíz en cuestión de la tortilla no es tan marcado como en otras zonas, pues está presente, o sea, es indiscutible que vas a encontrar en cualquier platillo de México el maíz, e incluso en algunas zonas de Sudamérica. Sí, de hecho, justamente hace poquito andaba viendo algunos videos ahí navegando por las redes, en donde tenían muchas preparaciones. Ellos les llaman, por ejemplo, en algunas partes del sur les llaman choclo, ¿no? Y tienen también preparaciones muy peculiares, que las combinan justamente con papas, ¿no? Que las combinan con otro tipo de tubérculos y con camote inclusive. Las yucas, ¿no? Ajá. Entonces, sí la verdad es que el maíz tiene una versatilidad de transformarse en un montón de opciones culinarias, ¿no? Y en esta cuestión, ahorita, por ejemplo, estabas diciendo de la cantidad que a lo mejor no se consume tanto en el norte y a veces los dilemas que vienen, ¿no? Si las quesadillas llevan queso o no. Aquí en México las quesadillas sí, obviamente también puede ser de harina, ¿no? Pero también puede ser de maíz, ¿no? Y acá la peculiaridad es que puede haber de dos maíces, ¿no? El blanquito, el tradicional, o el maíz negro, ¿no? Que es, creo que en la mayoría de los casos, el que más buscan las personas para hacer las quesadillas. Sí, yo creo que eso también va a mano de la nostalgia, ¿no? Porque muchas veces, pues ya, si vas a la tortillería y encuentras tus tortillas blancas, pues a tu gordita la quieres azul, ¿no? Pero sí, hay una infinidad de maíces aquí en México. Por ejemplo, también tenemos el colorado, el amarillo, el blanco, de algunos que puedo enumerar, ¿eh? El pintito, ¿verdad? El que trae colores, ¿no? le dicen el arco iris, ese le dicen el arco iris, ese se genera, mi papá me dijo, ese se genera cuando juntas maíz colorado y amarillo. Cuando los siembras juntos, los de medio, los que quedan juntos, los que quedan en limitantes, van a salir arco iris. Bueno, hay colorado, amarillo, blanco, arco iris, cacahuacintle, negro y por ahí, también el palomero. Sí, es cierto. Sí, está el maíz palomero, que por cierto el maíz palomero es netamente una exportación mexicana, es un
maíz que se produjo aquí en México y que pues se exportó a todo el mundo y ahora ¿quién ve su serie, quién ve sus películas sin querer unas palomitas, no? Y obviamente pues aquí en México palomitas con salsa ¿Maíz? y chile. No, por ejemplo, ahorita que dijeron esa, también, inclusive ya cuando el maíz se transforma o cuando el hongo lo transforma en huitlacoche, hacemos quesadillas de huitlacoche, ¿no? Maíz con maíz. ¿El maíz ya no sirve? Oh, en otros países dirían, el maíz se echó a perder. No, qué pena. Y en México decimos, ¡órale! ¡Hay huitlacoche! Sí, y por eso es lo que decía, ¿no? O sea, se utiliza en toda su extensión el maíz y es la base de nuestra alimentación, o sea, incluso, ya hablamos de las cuestiones saladas, ¿no? Sí. Ya hablamos de los atoles, que es la parte líquida, ya hablamos de los tamales, que es la parte esponjosa del maíz, pero ¿qué tal que también lo usamos para postres, eh? Sí. Eso, o sea, ya hablan también de las palomitas, que es la botana. Ahora, ¿qué Eso tal es la como parte que el dulce? Sí, no inventen, ¿no? No, las palomitas podrían ser, digamos que un cuanto saladas, ¿no? En un punto. Pero sí, hablando de postres, en mi casa, mi sacrosanta madre, cuando tenía tiempo y paciencia, que nosotros no nos portábamos bien, la verdad, revolvía la masa de la tortillería con un poco de azúcar y un toquecito de canela, hacía unas galletitas, pero eran fritas. Uy, no, eran una delicia, la verdad. Muchas veces era lo que merendábamos, en lugar de pan, era lo que comíamos, galletitas de maíz, son muy ricas. Ahí les dejo la receta, muchachos. Se fríen a fuego lento, Por ejemplo, en esta parte de los postres están las famosísimas gorditas de la villa, ¿no? Sí, que si te las avientas así nomás y o sea, si agarras una gordita y te la echas a la boca y no tienes cerca un café, una lechita o un tecito, seguro ya te andas ahí ahogando, ¿verdad? La verdad sí son retraicioneras, en ese sentido sí, pero sí, están las gordas de ahí de la villa que nosotros le decimos, ¿no? Esas que traen de la basílica, de recuerdito que vienen ahí en su papel china y su polipapel, ¿no? Para que vienen ahí bien formaditas. Y sí, yo recuerdo que cuando íbamos o llegaban a ir mis tíos a la villita, pues de recuerdo te traían tus gorditas. Esas y unas que son boluditas, que están duras. Ajá. Esas, pero pues también saben buenas con un café, ¿no? O sea, la verdad sí me gustan. Y acá nosotros en Metepec, pues tenemos nuestra propia versión de gordas de maíz. Propias, y justamente propias de la fiesta de la agricultura. Exacto. ¿No? Las gordas de San Isidro. Que de verdad hay un montón de recetas y variedades, porque bien se pueden hacer con el maíz crudo o con el maíz cocido, ¿no? Sí. La consistencia va a ser diferente ya cuando la tengas, eso es cierto. Ahora que si la quieres fina, que le pones leche, que si la quieres más que aguante para los paseos cuando daban gordas en el paseo, pues échale más agüita, ¿no? Cuando había paseos, exacto. Esperemos que vuelva a haber paseos porque los extrañamos y extrañamos ir a pedir una gorda, ¿no? Y la verdad es que sí, son muy ricas, muy particulares y exclusivas de esa época, ¿no? O sea, como que una gorda así ya te la encuentras después o ahora que ya las venden por kilos en las diferentes panaderías, pues es distinto, pero que te la den del paseo o que la hayan preparado exclusivamente para el paseo, sí, es otra cosa. Y ahí es otra vez esa parte de, es maíz, ¿no? Otra vez. Y tiene ahora hasta aquí, al menos en la zona centro, pues esas fiestas incluso dedicadas, ¿no? Las fiestas. O qué tal allá, no me acuerdo ahorita la delegación de la Ciudad de México donde hacen la feria del maíz. También es una cosa muy rica y hay un montón de presentación de platillos, todos obviamente a base de maíz. O sea, y están los elotes, los esquites, todo. Y también está la parte dulce, en mi falta. Gracias, acá ya la producción ya me ayudó. Por estar chismosa no me acordaba, ¿no? Pero sí. Y en la parte dulce, ¿qué tal los panqués de elote que le encantan a David? Sí me los como. No es como que sea mi pan favorito, pero sí me los como, ¿no? Es justamente esta versatilidad que también tiene el maíz de combinarse con otros cereales, como el trigo, ¿no? Bueno, si te gustara solo el maíz, pues está el pan de elote. Ajá. El pan de elote que pues para esta temporada, ya los meses de septiembre, desde agosto lo podemos encontrar.
hasta para a principios de noviembre se puede conseguir pan de elote muy fresco y es muy rico. Y netamente pues no va mezclado con algún otro cereal, ¿no? Es el maíz y los aditamentos que pues sirven para hacer la masa o el pan, ¿no? Ajá, o sea, pues, sí, con la mezcla con los bizcochos, ¿no? Con la panadería francesa, con todos esos tipos de platillos que llegaron acá a México, ¿no? Al fin de cuentas fíjate, ahorita pensando en esto, ¿no? El maíz se pudo combinar perfectamente con toda la comida que llegó. Pues sí, estamos hablando de los tacos de carnitas, pero mira, retomando un poquito, y quiero hacer decíamos hace rato un atole de pinole, pero el pinole era un dulce, es un dulce, ahora un postre, que yo sí todavía recuerdo que a mí me vendieron unas tabletillas, unas rodajitas de pinole y que ahora sí que chifle el que tiene más saliva, ¿no? Que trague pinole el que tiene más saliva. Y ahí para adentro, no, te acabó con una rodajita de pinole acababas todo. Sí. Y bueno, ya haciendo un poco más de tradición, los tlaxcales, ¿no? Sí. Estas formas de masa también cocidas al comal, dulces, que en algunas regiones también son saladas, pero en la mayoría eran dulces, ¿no? Que también hay como el postre. Sí, netamente eran los postres. Sí, acá yo me acuerdo que un día me dieron a probar un tlaxcal que tenía guayaba, una miel de guayaba. Ay, bien bueno, por cierto, estaba bien rico, sí. Y sí, efectivamente, ¿no? O algunos le ponen azúcar, también como decía Neto, le ponen azúcar para que queden así dulcecitos y otros los hacen natural, así sin azúcar o sin ninguna otra preparación. Pero alguna vez alguien que me compartió una receta de tlaxcales llevaba guayaba. Entonces, sí, esa parte, oigan, sí, qué versátil es el maíz. Ahora que lo pienso, bueno, a veces lo tenemos tan a la mano, tan cercano, que, pues échale ahí, pues, o sea, el maíz, ¿no? Pero ahora que nos ponemos a platicar un poquito de esto, oigan, sí, qué versátil es el maíz y en todas sus variedades y presentaciones. Y qué rico es comérselo. Sí, sobre todo en esta parte por ejemplo, ya pasamos por lo salado, por lo dulce, ¿no? Por lo esponjoso, pero también pues, se hacen bebidas destiladas del maíz, ¿no? Como bien lo mencionas, pero por ejemplo también una bebida que es muy famosa, que es el whisky, está hecha a base de maíz. Sí, tiene sus destilados a base de maíz, el whisky, fíjense, otra cosa que llevamos al extranjero. No, fíjate, alguna de las bebidas yo no sabía, apenas lo estaba viendo, me instruí para este podcast. En Perú hay le llaman chicha o guacha, y es un fermentado de maíz que es muy parecido, o la gente que lo estaba probando decía que es muy parecido al pulque aquí en México, ¿no? Entonces hablan, igual por la tendencia del fermentado, pero sí, en Perú tienen ese fermentado de maíz, ¿no? Aquí en México no sé si hay algún fermentado. He escuchado que hay algunas cervezas a base de maíz. Seguramente sí. Ahorita no me acuerdo de alguna bebida. Bueno, en la zona sur, hablando de Oaxaca, Guerrero, en esas colindancias, hay una festividad que es en Semana Santa, cuando hacen el cambio incluso de mayordomía y todo eso, en donde como forma de agradecimiento se hace un atole agrio que tiene cierto grado de alcohol, porque solo las personas mayores lo pueden tomar, solo los mayordomos, y curiosamente se sirven jicaritas como las de coco, ¿no? Las ya secos, o en jarritos. Entonces lo que se hace es servir el jarro con el atole. Ese es un atole dulce como un champurrado más o menos. Arriba se tapa con una especie de tamal dobladito, que es salado, y arriba de eso se pone una jicarita donde va el atole agrio y coronado con una salsa al parecer como de chile guajillo, chile de esa zona. Como chile atole. Sí, como a ti, chilatole. O sea, de hecho me recordó mucho al chilatole, que es el que he probado, que es un atole picoso. Y dices, órale, ¿no? Y todavía lo acompañas con un pan, que es algo bien raro, ¿no? Que normalmente es a la inversa. Tu pan puede ser picoso, salado, y tu atole dulce, ¿no? Y aquí es a la inversa. El chilatole es picoso y hasta un punto sí hay zonas donde lo hacen saladito, y tu pan de dulce, ¿no? Y así de, es raro, para el cerebro es así muy raro.
Sí. Pero hablando, por ejemplo, a ver, yo tengo una duda. Yo solamente lo he probado, no sé bien cómo se haga. Pero aquí en Metepec para las posadas es muy conocido o llamado el tecuic. Ese, ¿cómo es la receta? Creo que al parecer es una versión bastante extraña. Bueno, es una bebida caliente que lleva alcohol, pero lleva cacahuate, lleva jugo de naranja, sí, algunos le ponen un pedacito de masa como para que espese, lleva piloncillo, lleva Parece más ensalada de tejocote, Navidad. ¿no? Ajá, parece como ensalada, pero con alcohol. Sí, parece la ensalada navideña, la de betabel, o sea, la que lleva un montón de preparaciones porque lleva hasta caña y todo eso. Sí, pero no es Y rojo. bueno, sí, Ajá. no es rojo exacto, pero sí, efectivamente, yo había escuchado esa parte de que sí le ponen una bolita de masa para que espese, para que agarre también consistencia, ¿no? No quede aguadito. Entonces también incluso en algunas preparaciones, efectivamente, para eso se utiliza la masa, ¿no? Para eso se utiliza el maíz para espesarlos. Entonces, volvemos ahí, la versatilidad. Y bien decía Neto hace rato, o sea, ya hicimos todo el repaso por las comidas y eso, y vemos la capacidad o la gran magia del maíz de combinarse con otros alimentos, porque imagínense una fiesta de pueblo que no tenga mole y que no haya tamales y que no haya tortillas. No es fiesta de pueblo, ¿no? Y esas famosas tortillas a chamano, o sea, es otra. Bueno, que por cierto, esa es otra historia que ya platicaremos con la persona adecuada, Sí, el sí. proceso de nixtamalización, porque esa es otra historia. Pero oigan, sí, de verdad, o sea, el que te hagas un taco o el que te comas una, una, un mole, digo, un tamalito embarrado de mole, porque hay los tamales moleros, ¿no? Esos que no tienen nada, Que no esos de tiene sal. nada. Ajá. Esos tamales moleros, bueno, en la casa los preparan con agua de cáscara de tomate y un poquito de anís para que agarren un buen sabor y combinen bastante bien específicamente con el mole rojo. Sí. Aunque yo soy fan de revolverlos con mole verde. Ah, qué papá. Pero sí con mole rojo sabe muy deliciosos esos, ¿eh? Maíz con chile. Sí. Así es. Y bueno, justamente ya aquí ya casi se va acercando el final del programa, porque pues, aquí lo que nos hace falta es tiempo, ¿no? Nos falta comentar justamente de una cara más del maíz, ¿no? Y es justamente la parte dulce que son las galletas de maíz que nuestros amigos Sí, claro. de Notas con Sabor elaboran, ¿no? Que está basado en la receta tradicional de aquí de Metepec. Notas con sabor. El deleite a su paladar. Sí, el eslogan. Sí, y bueno, no es por hacer comercial, pero ya para ir cerrando, justamente, pues aprovechamos eso, ¿no? Sí, efectivamente, estas galletas de maíz no llevan ninguna otra harina, o sea, es 100% maíz su base, y pues inspirados un poquito en lo que aprendimos de antaño con las gorditas de maíz, ¿no? O sea, quisimos darle esa variedad, y la verdad es que salió una combinación muy rica, muy buena, y si ustedes no las han probado, no se las pierdan, porque de verdad están súper, súper ricas. No es porque no, sean las patrocinadoras del evento. No, pero sí están buenas. Sí, sí, sí. Sí, dicen que elogio en boca propia es grosería. Es que no sé qué sea vituperio, pero digo que es grosería. Pero sí, disfrútenlas, cómprenos para que sigan estos programas y muchas cosas más y nos den presupuesto, pues hasta para salir ahora que se pueda salir, Sí, muchachos. por ejemplo, hoy estuvimos visitando el mercado de artesanías. Ahí pasamos a desayunar, a comprar el desayuno. En próximos programas estaremos visitando muchos lugares. Si ustedes nos quieren invitar a su localidad, a conocer qué se hace por allá, qué se come por allá sobre todo. Sí, invítenos a comer. Exacto. Escríbanos, mándenos un mensajito. Ahí están nuestras redes. Ya estamos tenemos canal de YouTube, tenemos perfil de Facebook, página de Facebook, tenemos Instagram, Así es. tenemos Twitter y bueno, en este caso tenemos el podcast a través de la plataforma Speaker y a través de Spotify. Sí, y ya van a encontrar ahí todos los enlaces para que nos puedan escuchar en los diferentes aplicaciones y medios que ustedes prefieran, ¿no? Entonces, pues, qué bonito es hablar del maíz, qué bonito es hablar de la comida. Lástima que nos faltó tiempo, ¿no?
Sí, lo mejor fue comer. Exacto. De verdad que sí, Porque ustedes no vieron, pero aquí entre plática y plática, pues le andábamos sentando duro, encajando el diente. A las quesadillas, a los tacos, esto es lo que compramos para Sí, y para variar había una quesadilla de mole verde, por si alguien se preguntaba que si desayunamos tortilla, maíz con chile, sí, Sí. definitivamente sí, porque aquí también tenemos una salsita verde, una salsita roja para acompañarlo, entonces es la mejor combinación que puede haber. Son un dúo dinámico. Pues sí, ya entonces ya escucharon. Y pues ya por último, no sé si se acuerdan o ustedes probaron alguna vez los famosos burros. Es maíz tostado con miel, o con miel o con azúcar. Es como un tipo palanqueta, pero de maíz. Pero de maíz. No, Pero de no, maíz. fíjate que no. Es muy rico. Pruébenlo, también se tumban los dientes. De ahí el nombre. De ahí el nombre. Pues sí, ¿algo más? Pues nada más agradecer que nos hayan permitido llegar hasta ustedes a través de estos archivos sonoros, a través de estos programas. Compártanos, mándenos sus sugerencias. Coméntenos, invítenos a comer. Así es. Y pues no se pierdan toda la gama de trabajo que vamos a estar haciendo a través de nuestras redes. Por lo pronto vamos a seguir trabajando ahorita entre que se componen o no las cosas a través de esos podcasts. Ya esperando que la estación esté un poco mejor, pues estaremos haciendo algunos videos ahí en algunas localidades. Adiós.